Así es, en el día de hoy vamos a estar recorriendo varios centros de salud de la zona. Estuvimos en el Centro de Salud de la Costa, aquí en Penino, y vamos a estar recorriendo otros lugares porque nos parece importante venir a conocer, venir a conversar, hablar con los trabajadores de la salud, hablar con los usuarios, estar en contacto y ver la realidad en el lugar. Esto es algo que del Ministerio de Salud Pública hemos hecho a lo largo de estos años, en pandemia, hemos recorrido también en varios lugares y hoy nos parecía importante ya que algunos vecinos y autoridades nos habían solicitado poder pasar a conversar y a ver las distintas situaciones, lo que se ha mejorado, lo que resta por mejorar y todo el trabajo que se hace desde la Administración de Servicios de Salud del Estado para poder seguir desde el Ministerio de Salud Pública impulsando lo que es la atención primaria en salud, que tiene una importancia preponderante, todo lo que es el primer nivel de atención, como la Policlínica de Penino y el resto de los centros de salud, donde se atienden o se le da resolución al 90% de las situaciones de salud de la población. Quiere decir que el 90% de las distintas situaciones de salud de la población se atienden o se pueden resolver en el primer nivel de atención. Por eso es importante tener el despliegue territorial y una atención en el territorio. En área metropolitana, ¿no? Que eso también hace que muchas veces se trabaje en conjunto con la capital del país. Tenemos que hacer que el sistema funcione integrado, porque tenemos un sistema integrado, entonces nuestra responsabilidad es hacer que el sistema funcione integrado. En esta área metropolitana tiene ventajas y quizás desventajas. La ventaja es que está muy cerca del centros poblados de la capital, que allí hay una incorporación o hay una tecnología o hay herramientas que quizás cuanto uno se aleja esas herramientas no están. Esa es la ventaja de que estamos muy próximos a lo que son los centros de salud. Pero también hablando de integrado o hablando de la ruralidad, como tú hacías referencia, o a lugares más alejados, es importante tener atención en todos los puntos del país. Y es importante recordar que Uruguay tiene una cobertura universal en lo que es la atención de salud. O sea, todo ciudadano en todo punto del país está cubierto por la atención. Tenemos que mejorar el acceso, que es lo que tenemos que trabajar, sobre todo en los sitios alejados o en los sitios de más complejo acceso o en las localidades más pequeñas donde ahí hay que mejorar. Un ejemplo fue la campaña de vacunación, que la hemos llevado a todas las localidades, a los pueblitos pequeños, pueblitos de 20, 50, de 100. Ahí el Ministerio de Salud Pública, con ACE o con los distintos prestadores, se hizo presente para poder vacunar en el territorio y poder llegar a todo el país. Sargian, me imagino que luego de la pandemia fue como un barajar y dar de nuevo en muchos aspectos, ¿no? Donde durante mucho tiempo el Ministerio de Salud Pública estaba prácticamente solo abocado a eso, ¿no? ¿Cómo viene esa otra etapa? ¿Cuáles son las principales prioridades ahora? Sí, la pandemia fue una situación que nos puso a prueba a toda la humanidad, especialmente al sector salud. Desde el Ministerio de Salud Pública, los prestadores, los trabajadores de la salud, los usuarios. Fue una situación que no sucedía, es inédita en el mundo. La última pandemia fue hace 100 años, la gripe española, y ahora nos tocó atravesar otra pandemia. Eso ya quedó superado, estamos en otra etapa, por lo cual hay varias prioridades que hay que retomar. En la pandemia posterior ahora estamos retomando los niveles de vacunación en lo que son los esquemas primarios. Por eso es importante reafirmar lo que es tener al día el esquema de vacunación. Estamos en zonas de barrios, de vecindarios, de localidades donde las familias pueden acercarse a los vacunatorios, donde puedan llevar a los hijos para ponerse al día en lo que son los esquemas de vacunación. Así también como otros estudios o análisis que hay que hacerse periódicamente, en el caso del Papa Nicolau, de mamografía, para el caso de la salud de las mujeres, en el caso de estudios también de rutina para el caso de los hombres o el resto de la población, en el caso de las consultas pediátricas. Son cuestiones de salud que hay que tenerlas para lo que es más importante, la prevención, que es allí donde radica la mejora. Todo lo que se pueda prevenir en salud se va a ahorrar luego en tratamientos y en atención. Por eso es tan importante las políticas preventivas, no solo las políticas en el territorio como prevención e información, sino también lo que es la atención para no llegar a una evolución de la enfermedad.
Sajean, desde el Ministerio incentivar políticas de complementación entre el público y el privado, digo, más allá de la... Digo, no sería de repente una de las salidas o está en ustedes, digo, dar... impulsar ese tipo de políticas de complementación? Sin duda, el sistema es un sistema integrado, y lo que significa integrado es que funcione integrado. A veces nos quedamos en que cada prestador o cada institución tiene su realidad y tiene su atención y tiene sus usuarios, pero tenemos que hacer que funcione integrado, y ese rol es del Ministerio de Salud Pública en conjunto con las organizaciones para que complementen. ¿Por qué? Porque hay lugares donde hay que tener un recurso humano disponible para toda la población y complementarse. Hay lugares que hay que incorporar la tecnología en un lugar y complementarse. Y eso se hace a lo largo y ancho del país, y no se hace desde ahora, es justo reconocer que ya tiene una historia nuestro país de complementación. Hay que mejorarlo muchísimo, sobre todo en lugares donde el acceso no es tan sencillo, y que allí hay que incorporar recursos humanos, tecnología y complementarse. Y el sistema tiene que funcionar como un verdadero sistema integrado. Se han dado pruebas de avance, ACE ha realizado un gran esfuerzo en ese sentido, en conjunto con FEPREMI, estamos hablando en el ámbito del interior del país. En Montevideo, que son realidades distintas, también se han realizado avances en complementación, y la idea es seguir mejorando y trabajando en eso para que el sistema funcione integrado de verdad. En esta zona, bueno, hay de alguna forma una recolección de firmas, petición de vecinos para que haya un hospital, haya maternidad aquí en esta zona. Esa cercanía que hablábamos con la capital del país y demás, ¿conspira un poco contra esa oportunidad o puede ser posible, Sajean? Sí, nos llegó la iniciativa de los vecinos, lo cual es muy justa y lo cual entendemos. Tenemos que tener una visión global de lo que son los servicios de salud. Obviamente que tener todas las tecnologías, todas las incorporaciones en cada punto del país es muy complejo, por lo cual hay que tener una visión global, y sí, la persona tiene que tener el acceso, que es lo importante. Y tener el acceso a veces no es que esté el ladrillo, no es que esté la construcción o no es que esté el equipo, porque a veces puede estar el equipo pero no el recurso humano, o al revés, pueden haber recursos humanos en la zona pero no tener la infraestructura. Entonces se tiene que dar toda la situación, y en Uruguay, por suerte, hay un buen sistema de traslados que se ha reforzado ahora recientemente. Asistimos la semana pasada al lanzamiento de la unidad de coordinación del SAME 105, se han reforzado, y un buen sistema de traslados, por lo cual lo importante para el Ministerio de Salud Pública y lo importante para la persona es que se le dé la atención debida en el tiempo debido.